Muchísimas gracias por estar acá. Estamos a punto de iniciar la segunda edición de esta editatón, Editemos Chagas. Eh, una actividad que, bueno, que va a durar 2 semanas. Hoy es el puntapié inicial con una charla a cargo de Ana Laura Carvajal de la Fuente. Y después un taller de edición para empezar a interiorizarse un poco en lo que es la edición en Wikipedia. Seguramente estén interiorizados en lo que respecta a toda la problemática de Chagas por los nombres que estoy viendo por acá. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre Chagas, sobre cuestiones que tienen que ver con el ambiente y cuestiones que tienen que ver con la mejora de contenidos en proyectos como es Wikipedia. ¿Y por qué hablar de ambiente cuando hablamos de Chagas? Bueno, ahora Ana nos va a zambullir ¿sí? En lo que es esta intersección, digamos, pero hace un poco a la interseccionalidad o intersectorialidad de estas problemáticas. Y en el caso particular de esta editatón, tiene que ver con el hecho de que Editemos Chagas este año está inmersa o está enmarcada en una campaña eh, internacional en Wikipedia y en otros proyectos Wikimedia que se llama Wiki por los Derechos Humanos. Em, esa campaña aborda todo un abanico de problemáticas y, bueno, desde Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata y desde Hablemos de Chagas, nos pareció que era oportuno incluir esta problemática en esa campaña. Eh, Así que, bueno, vamos a ver, es un desafío, la verdad, para nosotros. Nos pone... eh, Nada, la verdad es que nos gustan los desafíos y esta vez no va a ser la excepción. Así que vamos a editar y vamos a mejorar los contenidos existentes sobre la problemática de Chagas con su dimensión ambiental también a lo largo de estas 2 semanas. Bueno, luego podemos discutir por qué es importante mejorar los contenidos sobre Chagas en Wikipedia y otros proyectos, pero sobre todo en Wikipedia. Seguramente algo de esto se derive de la charla de Ana Laura, que va a incluir también la cuestión que tiene que ver con los derechos. Así que bueno, dicho esto, esta pequeña presentación, le paso la pelota, le paso el micrófono a Mariana San Martino. Mari, sí. Bueno, nada, primero eso, celebrar una segunda editatón, que es un paso más en una articulación que venimos llevando adelante con el equipo, desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, con el equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, eh, que cada paso va fortaleciendo y va generando nuevas propuestas y está buenísimo, nos ponemos mutuamente re manijas ellos, el grupo de Wikimedia, el equipo de Wikimedistas con el Chagas y nosotros con este superpoder que implica saber eh, editar en Wikimedia. Este año en particular, bueno, ya es como decía Juli, la segunda editatón, vamos como enmarcando, así como Juli explicó, el marco de la campaña de Wikimedia en la que se inserta esta actividad, también tiene que ver con una de las actividades que proponemos desde el grupo para conmemorar una vez más el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que fue el 14 de abril, y alrededor del cual estamos desarrollando, ayer tuvimos el quinto conversatorio de comunicación y Chagas y hoy arrancamos esta actividad co-coordinada y compartida con Wikimedistas. Y este año también, digamos, esta actividad particular es todavía más potente porque contamos con el aval del programa de lenguas originarias del Centro Universitario de Idiomas y del Grupo Técnico de Información, Educación y Comunicación del Programa de Chagas de la Organización Mundial de la Salud. Digamos, que nos avalen y nos acompañen este tipo de espacios, da cuenta también de la importancia que se reconoce de una actividad como esta, más allá de la manija y la importancia que le reconocemos quienes estamos
inmersos e inmersas, ¿no? Y bueno, y eso se termina de confirmar con quienes se anotan y participan de la actividad. Para no hablar mucho más, voy a presentar a quien hemos pedido que nos comparta la charla que adelantaba Juli, que es Ana Laura Carvajal de la Fuente. Ana es bióloga, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en parasitología de la Fundación del Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, investigadora adjunta del CONICET en el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, el CENDIE, que depende de la ANLIS Malbrán, e integrante del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Su tema actual de investigación está vinculado con la ecoepidemiología de Chagas en áreas urbanas y algunos aspectos de la biología de las vinchucas. Ana, muchas gracias. Te paso la pelota a vos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas ahí desde distintos lugares y que acompañan hoy este encuentro. Gracias, Wiki, Medistas. Gracias. Bueno, es un desafío enorme para mí estar hablando hoy de un tema que no es mi área de especialidad, aunque sea Chagas, porque el ambiente y los derechos no son un tema en el que yo me sienta como un pez en el agua. Así que es un gran desafío, ha sido un gran desafío tratar de entrelazar estas cuestiones, pero a mí me encantan esos desafíos y en general, como en este espacio en el que estamos, que hay una interacción con personas que vienen de tantos lugares distintos, con recorridos muy distintos y lugares de pertenencia, en fin, esta forma de interactuar desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas es una propuesta que a mí me encanta. Y bueno, de alguna manera es un poquito el mismo ejercicio que tuve que hacer para preparar esta charla. Entonces, bueno, la propuesta de hoy es hablar de Chagas, de ambiente y de derechos. Y bueno, para nosotros, desde hace unos años que enfocamos a Chagas con una mirada desde la salud socioambiental. Y cuando pensamos la salud socioambiental, no podemos dejar de pensar de que este es un enfoque que considera la interacción que hay entre el ambiente y los factores sociales. Y esta interacción es lo que nos permite tratar de comprender un poco cómo es una problemática de salud y cómo afecta a las poblaciones, ¿no? Entonces, estos factores sociales influyen sobre la salud de las personas de manera interconectada y no podemos dejar de pensar en todas las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas que tienen, en definitiva, un impacto significativo en la salud. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando abordamos y pensamos en salud socioambiental, no puede dejar de venir a la cabeza la problemática de Chagas. Y haciendo como un repaso, pero rapidísimo, del Chagas, y pensando, yo sé que en general todas las personas que están acá saben de lo que estamos hablando, pero por las dudas hago un rápido repaso. Hemos concebido al Chagas desde hace algunos años como si fuera una pieza de rompecabezas donde tenemos varias dimensiones, varias piezas, entre ellas la biomédica, y pensemos, por eso está aquí arriba a la izquierda, todos los estudios que se realizan sobre el parásito, que es el organismo que causa la enfermedad de Chagas, todas las que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, las vías de transmisión, que son varias, y si pensamos en la otra pieza que proponemos, la epidemiológica, bueno, no podemos dejar de pensar en los índices de infestación, por ejemplo, de las vinchucas dentro de una vivienda, de los mapas que se generan y de las estadísticas que hay respecto a la epidemiología, ahora que todos tenemos nociones de epidemiología, primero con el coronavirus y ahora con el índice, bueno, sin duda que esta dimensión epidemiológica la entendemos rápidamente. Si pensamos en la pieza sociocultural,
vemos que, bueno, hay realidades muy distintas en el ámbito rural o en el ámbito urbano, que las personas están envueltas, que hay procesos de discriminación en estos espacios. Y a su vez, si pensamos en la dimensión política, no podemos dejar de pensar en el presupuesto, por ejemplo, actualmente, que tiene que ver con la salud y con quienes investigamos con Chagas. Y si pensamos en el presupuesto, no podemos dejar de pensar en el Estado. Si pensamos en el Estado, no podemos dejar de pensar en las leyes. Entonces, bueno, esta forma de interconectar cada una de estas dimensiones es la que desde hace años pensamos que representa al Chagas, a la problemática de Chagas, y más aún, además de verlo como piezas fijas, lo vemos con la mirada caleidoscópica, por eso tiene eso, la figurita tiene esos circulitos, porque si pudiéramos pensar en un caleidoscopio y hacemos girar eso, podríamos imaginar que a su vez esas piezas están entrelazadas entre sí. Y si pensamos entonces un poquito, retomando la dimensión biomédica, y pensamos en vectores y en patógenos, específicamente vamos a hablar de un aspecto biológico de esto, biomédico. Los vectores son organismos capaces de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo de forma activa. Lo estoy definiendo bastante biológicamente. Como ven, pienso que la mayor parte de ustedes lo entienden, sobre todo pensando en lo que hemos adquirido en los últimos tiempos, si lo pensamos con un ejemplo, como los mosquitos, o como las bichucas, o como una garrapata, como pueden ver acá, puse varios ejemplos de vectores. Y los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades en animales humanos y no humanos y en otros organismos. Entonces, bueno, de los patógenos conocemos los virus, las bacterias y los parásitos. Y a su vez, las enfermedades infecciosas, que son problemas de salud, que están justamente, pueden ser, como recién les decía, provocadas por bacterias, virus o parásitos, y se transmiten entre los animales humanos y no humanos mediante entonces estos vectores o mediante reservorios. Esta cuestión está completamente vinculada con las variables climáticas. Y acá es donde empezamos a meter de alguna manera la cuestión ambiental. No podemos dejar de pensar, por ejemplo, que la temperatura y las precipitaciones provocan alteraciones ya sea en el comportamiento, en la actividad o en la distribución geográfica de los vectores y de los reservorios, y en muchas otras cosas más, ¿no? Pongo acá como ejemplo 3 puntos nada más, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, voy a traer muchas veces durante la charla más bien el dengue, porque es algo que lo tenemos súper presente. Si pensamos hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, hasta dónde llegaba Aedes aegypti, podemos fácilmente dimensionar de lo que estamos hablando cuando hay un cambio en esos rangos de temperatura o de precipitaciones que sin duda hasta la actualidad se han ido modificando y bastante, sobre todo en los climas templados. Bueno, y si pensamos entonces en estas variables climáticas y pensamos en los vectores en particular, que ya hablamos que pueden ser los insectos, como los mosquitos, las vinchucas o los arácnidos como las garrapatas, estos organismos son ectotermos, ¿sí? ¿Y qué significa que estos son ectotérmicos? Que no tienen la capacidad, ya sea por su metabolismo o por fisiología, de producir calor, ¿no? Entonces, nada, se los denomina de esta manera, y por temperaturas menores a 0 o mayores a 40, tienen lo que conocemos como temperaturas letales, no logran sobrevivir en general, ¿no? Siempre hay excepciones. Y
En contraposición a eso, las temperaturas óptimas en las que logran desarrollarse son entre los 20 y los 30 grados. Y por supuesto, los patógenos asociados, ya sean virus, parásitos o bacterias, van directamente relacionados con esa temperatura a los que los vectores se desarrollan. Y acá hay algo, perdón, que voy a tratar de mover algo que me molesta. No logro sacar esto. Bueno, en fin. Entonces, bueno, ¿esto tiene algún impacto? ¿Qué alteraciones provoca esta cuestión? ¿Ustedes están viendo bien? Sí, sí. Sí. Ok. Yo hay una parte de mi pantalla que no la estoy viendo, pero bueno, no importa, sigamos adelante. Bueno, entonces, asociando esta cuestión de las variables climáticas y trayendo así, pero de un tirón rapidísimo a toda velocidad el cambio climático a nuestras vidas, vean que siempre está la cuestión ambiental vinculada y de alguna manera yo traje ahí la dimensión sociocultural, que la ven acá a la izquierda, porque hay muchas cuestiones ahí relacionadas, digamos. No podemos hablar de lo biológico y desconectarnos de lo epidemiológico y a su vez desconectarnos de lo sociocultural, porque está permanentemente, si lo pensamos, está todo el tiempo todo relacionado con todo. Entonces, el cambio climático, si lo tuviéramos que definir así en una oración, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos en general, ¿no? Y estos cambios pueden ser naturales o provocadas por las acciones de los seres humanos. Y si pensamos tanto los naturales como los provocados por la acción de los seres humanos, estos cambios pueden producir alteraciones en el patrón epidemiológico de las enfermedades vectoriales. Y ahí vamos metiéndonos en este entrelazamiento de los conceptos de los que venimos hablando. Entonces, puede haber modificaciones estacionales, que la vemos en estos inviernos son cada vez más cálidos, se mezclan los periodos, los de periodos de lluvia tienen, ya no son con los niveles de precipitaciones conocidos, sino que hay de repente, como vimos, procesos donde las precipitaciones tienen una cantidad de milímetros que de repente no eran esperados. Entonces hay modificaciones de distintos niveles. Hay ampliación y reducción en los periodos de transmisión de las enfermedades, como lo vemos para dengue. O sea, yo todo el tiempo tengo en mi cabeza lo que pasa con dengue y lo voy trasladando a lo que podría pasar con vinchucas, de lo cual tenemos menos información. Hay modificación de la distribución geográfica. Si pensamos hace unos años, Aedes aegypti ni soñábamos en imaginarlo en las provincias de Río Negro y de Neuquén, y sin embargo actualmente lo encontramos en esas regiones patagónicas, ¿no? Y a su vez hay una facilitación, un avance de especies autóctonas o no, y de patógenos, bueno, en fin, hay una serie de alteraciones en el patrón epidemiológico. Pero bueno, si pensamos ya no en lo natural, sino en los factores no naturales, o sea, provocados por las personas, ¿qué factores podrían estar interviniendo en este proceso? Bueno, sin duda, la economía global, los cambios que se han producido no pueden dejarse de lado pensando en desde que a partir del siglo XIX las actividades humanas que provocaron la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas están directamente relacionados con el cambio climático. Podemos pensar en otro de estos factores como la deforestación, y si pensamos en la deforestación, inmediatamente lo pensamos en los cambios del uso del suelo, cómo se han provocado estos procesos de deforestación. Yo no puedo dejar de pensar en Córdoba. Cuando yo estudiaba en Córdoba,
si traigo en mi mente el mapa de la provincia de Córdoba y la zona de bosques que había en Córdoba, no tiene nada que ver con el 3% actual que queda de espacios verdes naturales, cuando la mayor parte del suelo cambió de bosque para soja y en general el modelo agro, ¿cierto? Bueno, sin duda no podemos dejar de pensar en la urbanización y en todos los cambios, si pensamos ya más a microescala, los cambios que se producen dentro de una urbe, donde se generan islas de calor, donde hay un aumento probado ya de la temperatura respecto a lo que pasa en las áreas rurales. Bueno, en fin, el turismo y todos los cambios que provocan el desplazamiento de gente de un lugar para el otro. De nuevo, y acá traje ya nuestra ficha completa, vamos viendo cómo todo esto está indefectiblemente, permanentemente entrelazándose entre cada una de las dimensiones. Pero la intensidad y la extensión de los efectos ocasionados nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y con todo esto qué pasa respecto a la salud pública? ¿Tienen un impacto en la salud pública? Y sí, evidentemente no puede no tenerla. Sin embargo, hay muchísimos trabajos que hablan sobre el impacto del cambio climático en la salud pública. Y bueno, hay un trabajo reciente de un grupo de Brasil y de Argentina que hablan de que estos impactos no solamente, perdón, que estos efectos y la intensidad de estos efectos y la extensión no solamente estarían asociados con el cambio climático, sino con otros factores, por ejemplo, la resistencia a los insecticidas, hablan del deterioro de las prácticas del control vectorial, del deterioro de las prácticas de la salud en general, de la dispersión de los vectores, digamos, como que le ponen un poquito de freno a la cuestión del cambio climático, si la pensamos particularmente en los vectores. Dicen, bueno, esperen, tampoco le echemos la culpa a todo al cambio climático, porque hay otras cuestiones que pueden estar ahí involucradas. Y si pensamos en Argentina, especialmente, y vemos en los últimos años, desde 1960 hasta 2010 aproximadamente, vemos que en la mayor parte de la Argentina, excepto en la Patagonia, se ha registrado un aumento de la temperatura de hasta medio grado aproximadamente. Pero en la Patagonia el aumento ha sido mayor aún, donde dependiendo de las zonas supera el grado de temperatura. Y las precipitaciones medias han aumentado en casi todo el país, y los mayores incrementos se han registrado en el este del país, donde hay zonas que llueve más de 200 milímetros por encima de lo que llovía en periodos anteriores. Entonces, bueno, si bien no tenemos un registro de la temperatura y de las precipitaciones que supere, digamos, el siglo, sin duda tenemos ya me quedé pensando cuánto exactamente, pero bueno, digamos que un siglo y poquito, tenemos un registro para poder comparar y para ver cómo era en un periodo pasado esto. Y también tenemos formas a través de distintos modelos de proyectar, ¿no? Entonces, si vemos este mapita del medio, después ahí están las fuentes de donde obtuve esta información. Hay mucha información interesante en un manual de cambio climático y vectores que generó en el 2022 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Después si le quieren dar una mirada, este mapa de las proyecciones es sumamente interesante porque hacen una proyección a un futuro cercano entre 2015 y 2039, que a mí me ponen los pelos de punta imaginarme eso en el tiempo, y a un futuro lejano del 2075 al 2099, ¿no? Entonces, bueno, ellos en general, los dos modelos proyectan más o menos lo mismo, que en esta zona oeste, en la zona de Mendoza, San Juan y el Comahue, va a haber una potencial crisis de agua,
En la zona oeste de los glaciares vamos a tener un retroceso de los glaciares. En esta zona norte de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, digamos, esta región, va a haber un estrés hídrico, al contrario, digamos, va a haber un estrés hídrico por aumento de la temperatura. Y como les decía recién, en la zona del este, al contrario, una alta frecuencia de precipitaciones y de inundaciones, y un retroceso de los caudales de los ríos que conforman la cuenca del Plata. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo ahora ya existe, ya lo hemos ido viendo. Sin embargo, bueno, este proceso es bastante incierto, se espera que sea como les estoy contando, ojalá no. Bueno, y en la zona esta de Buenos Aires va a haber un aumento del nivel del sol. Perdón, del mar, un aumento del nivel del mar. Estoy pensando en vos, Sole Secarelli. Y bueno, buscando un poco de información ya más específica de qué es lo que está pasando con Triatoma infestans y cambio climático, nos encontramos que la verdad que hay pocos trabajos que hablen específicamente de Triatoma infestans y del cambio climático. Sí hay de vectores, mucho de mosquitos, algo más de otras especies de vinchucas, pero solamente hay un trabajo de Paula Medoni en el que están el grupo de La Plata, entre ellos Sole también como coautora, que, bueno, este trabajo es súper interesante. Ellos hacen una proyección climática para el 2050, no voy a entrar en los detalles del modelo ni nada de eso, pero en general indican una disminución en las áreas que actualmente son conocidas como de alto a moderado riesgo de transmisión. Bueno, el número de casos de transmisión del Trypanosoma cruzi descendería en ese periodo de tiempo, ¿no? Lo cual es un dato súper interesante, y sobre todo porque es muy original y, y no hay otros trabajos, salvo este otro que les contaba, más actual, del grupo de Brasil y un grupo de Argentina, que hablan del cambio climático y en general, ¿no? de los triatominos. Bueno, y ya estoy en el fin, sobre la problemática de Chagas, entonces retomando un poquito las dimensiones, vemos que además de las 4 dimensiones clásicas, todo el tiempo hemos estado hablando de lo social y de lo ambiental, ¿no? Entonces, bueno, voy dejando ahí como la chispa de la duda de no será que hace falta ahí incorporar una nueva dimensión que siempre está porque está atravesada por cada una de las otras, pero visibilizarla y dejarla plasmada ahí como una pieza. Y entonces, pensando en esto de lo socioambiental, no podemos dejar de pensar de qué pasa con los derechos, ¿cierto? Y si pensamos en derechos, a mí lo primero que me vino al recuerdo, hasta les diré que de mi infancia ya, ¿y por qué digo lo de mi infancia? Por la importancia que ha tenido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sigue estando vigente y que en esta época es hermoso leerla. Miren, se la voy a leer rapidito. El artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. O sea, en ese artículo, además tiene varios incisos, este artículo está hablando prácticamente de todo lo que venimos comentando, pero hace ahí un especial hincapié en la salud y el bienestar. Y si lo traemos a nuestro país y pensamos en la Constitución Nacional, nuestro artículo 41, me encanta leerlos, se los digo porque me encantó verlos así. Dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las nuevas generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. O sea,
se me pone la piel de gallina cuando yo pienso en esto y sin dudas, qué es lo que pasa respecto a Chagas. Entonces, respecto a Chagas, sobre la cuestión de... no me voy a meter en los detalles de la ley de Chagas, lo hemos hablado muchas veces, si quieren, hay acceso a esto, lo buscan en internet y la tienen. La ley de Chagas fue promulgada en el 2007 y recién reglamentada en 2022, pero es una ley vigente y que tiene varios ejes que hablan de educación, de investigación, por supuesto, de salud, de las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, el tratamiento, y de cuestiones de derechos como que no se puede discriminar a la gente por tener Chagas, digamos, es sumamente completa. Pero entre medio de eso, entre el 2007 y el 2022, en el 2019, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas empezó a incursionar en hablar sobre directamente Chagas, infancias y derechos humanos, a raíz de una guía que hicimos, donde también la pueden bajar de nuestra página web. Se da información, esta guía está diseñada e ilustrada para infancias y adolescencias, como ven en los dibujos. Las ilustraciones son maravillosas, después les cuento un poquito quién las hizo. Y bueno, tiene mucha información en un idioma que nos pareció que era accesible, sobre todo para trabajar con las infancias y con las adolescencias. Y en el 2023, después de haber ya sido promulgada, se elaboró desde el Ministerio de Salud de la Nación, en colaboración con el grupo de que hablamos de Chagas, en fin, hubo muchísimo trabajo interinstitucional de por medio, la Carta de Derechos en Chagas, donde habla justamente de los derechos integrales, de las perspectivas transversales de los derechos humanos, de género y de interculturalidad. Tiene dos ejes fundamentales que hablan sobre medicamentos, sobre coberturas, la perspectiva intercultural. Hay un paréntesis y recuerdo de todo el trabajo que se hizo de traducción, por ejemplo, de la folletería que tenía el Ministerio de Salud para distintas lenguas de pueblos originarios, en colaboración con el CUY y con sus profesores y profesoras que estuvieron en el Encuentro Nacional de Chagas contando sobre todo esto, que fue increíble. Este eje habla también de los derechos que hay durante la gestación, el parto y el posparto, de los derechos que tienen las infancias y las adolescencias, y la protección que hay en relación al trabajo y el empleo de las personas que tienen Chagas, ¿cierto? Esto que hablábamos de la discriminación, de la protección de los derechos en el ámbito escolar y educativo. También, en muchos casos, sucede que las infancias son discriminadas dentro de las escuelas, entonces, bueno, hay una serie de protección para esto, la defensa de los derechos en situaciones de discriminación, la obligación del Estado en garantizar el derecho a la vigilancia y el control vectorial. Esta Carta de Derechos se puede encontrar en internet y es sumamente interesante. Entonces, para cerrar, si pensamos a la problemática de Chagas desde el principio de la charla y introducimos una forma en que Brasil está denominándola desde hace unos 4 o 5 años como una enfermedad socialmente determinada, y como nosotros venimos encarándola desde hace también algunos años como una problemática de salud socioambiental. Bueno, tiro ahí de nuevo, si no nos parece que torna sentido el hecho de incorporar la cuestión ambiental y esta de derechos dentro, por más que nos parezca que la política o la sociocultural sean dos dimensiones que pudieran abarcarla. Yo creo que son lo ambiental, sobre todo, y también lo de derechos, dos piezas que atraviesan y que forman parte, pero que necesitan visibilizarse. Así que bueno, muchísimas gracias. Dejo ahí
No tengo las redes, si quieren pasarlas porfa, por el chat. Eh, Muchas gracias. Más gracias a Ruth. Perdón, me quedó con un grafiquito que no iba atrás. A Carlos Julio Sánchez, que tiene Carlos y Ruth han hecho unos diseños hermosos sobre Chagas, que son los que generalmente elegimos mostrar cuando hacemos nuestras presentaciones. Por supuesto, a los wikimedistas y al grupo de que hablamos, a todos los compañeros y las compañeras del grupo. Ahora sí, las veo. Gracias. Resulta súper interesante que, bueno, un poco estos trabajos que has mencionado sobre cambio climático eh, y Chagas tiene, o triatomas, tienen algunas de sus autoras acá en la audiencia, así que si quieren pueden comentar. Veo a Soledad, por ejemplo, y tal. Si Y me quieren encantaría, profundizar un porque lo que me poquito, estaría costó buenísimo. entenderlo. Estaría súper bueno e incluso podríamos pensar en conjunto, ahí Soledad prendió la cámara, podríamos pensar en conjunto alguna sección como para introducir en los artículos sobre Triatoma infestans, por ejemplo, con referencias a los trabajos que estabas mencionando, Ana Laura. Sí, solamente me pareció súper interesante, espera, todo esto de la cuestión con el ambiente y bueno, las cuestiones con cambio climático, porque bueno, hace años que está lo del tema del enfoque de una salud como marco también, donde se habla mucho de la interacción entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. Bueno, y Chagas nos sigue sirviendo como modelo para seguir trabajando en esos marcos que tienen mucho que ver con todo lo que está diciendo Ana. Así que bueno, aportar nada más eso brevemente porque no me dejan mucho hablar. Y bueno, de paso aprovecho saludo porque en 5 minutos me tengo que ir, pero bueno, ojalá se arme una linda discusión y se siga avanzando en el tema en esta apertura de esta editaton nueva. Muchas gracias. No sé, Gerardo, si querías comentar algo. Si En relación a lo que dice Sole, últimamente con el tema de los cambios climáticos, el cuidado del ambiente, el rociado con insecticidas, justamente hay muchos proyectos hasta internacionales vinculados con esas temáticas, de los cuales somos parte y queremos ser parte de una red que uno de sus ejes temáticos justamente es eso, junto con la ciencia participativa, la ciencia ciudadana, el desarrollo de tecnologías, bueno, la ecopidemiología en general, la parte social, o sea, es un combo bastante grande, pero bueno, este último tiempo está como reflotando un poco lo del cambio climático que hace muchos años fue un boom, después se apagó y ahora otra vez está retomando un poco eso. Sí, la verdad que es súper interesante y es un tema que hoy por hoy es súper actual justamente por la cantidad de dimensiones que se van abriendo. Otra cosa que Ana Laura mencionó, que es súper interesante también, me parece que está bueno para recalcar en este contexto, en donde hay gente del CUY también, es la importancia de la disponibilidad y la accesibilidad a información sobre la problemática de Chagas en lenguas, en idiomas diferentes al castellano y al portugués, ¿no? La importancia de que haya información en guaraní, en quechua, en aymara y en otros idiomas que están presentes en Argentina y que hablan poblaciones que están en zonas en donde las diferentes especies de triatomas bueno, y de chagas eh, están bastante presentes, ¿no? Y
en relación con eso, el año pasado estuvimos haciendo una actividad en donde se subieron algunos de estos materiales que mencionabas, Ana, a Wikimedia Commons, un repositorio de Wikimedia, que, bueno, está bueno también para pensar en la importancia de este repositorio abierto y libre para tener como resguardo de esos materiales que se generan desde el Estado con información aparte que está financiada, perdón, con conocimiento cuya generación fue financiada también por el Estado, ¿no?